Continuamos aquí en Poder Pensar. Vamos a tener dentro de unos días nada más ya instalado el nuevo gobierno en Argentina. Se da una transición muy rápida, algo a lo que no estamos acostumbrados los uruguayos. En 20 días va a tener que asumir ya Mauricio Macri la presidencia argentina. Él mismo lo ha dicho, los números que tenemos sobre la mesa, sobre todo referidos a la economía, no están claros. Necesitamos datos urgentes para saber en qué terreno estamos parados. Macri asegura que los números que plantea o ha planteado oficialmente el gobierno de Cristina Fernández hasta el momento no son fiables. Y bueno, en ese panorama se va a dar esta asunción y con ese panorama estamos mirando a los uruguayos qué es lo que puede pasar. Y estamos invitando y estamos recibiendo aquí en Poder Pensar a Ignacio Munyo, al economista, para poder avanzar un poquito en ese terreno. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, José? Un gusto estar aquí. Por lo que decíamos recién, el arranque parece ser bastante endeble, digamos, con dudas para el propio gobierno argentino. Mucho más si miramos desde esta tierra, ¿qué certezas podemos tener de este nuevo gobierno argentino? Sí, lo cierto es que la situación de Argentina es compleja. Es compleja porque se trata de desarmar un equilibrio que está armado hace muchos años y armar uno nuevo que, en teoría, superior al anterior, porque entendamos bien, o sea, Argentina no está en una crisis inminente. O sea, Argentina hace mucho tiempo que se viene diciendo cuándo se hunde Argentina, cuándo se hunde Argentina, y es cierto que no se hunde. ¿Por qué no se hunde? Porque hay dos cosas que tiene Argentina, a pesar de todo lo que se ha hecho, sólido todavía. El sistema financiero, los bancos están sólidos y tiene muy poca deuda. O sea, tiene una economía muy poco endeudada a nivel del gobierno, con tasas muy bajas. Esto hace que no esté en una situación de una crisis financiera. Entonces, al no estar en una situación de crisis financiera, está como una situación de limbo, que es un equilibrio que tiene bajo crecimiento o recesión, como ha estado en los últimos 4 años sin crecer la economía, inversión que no impulsa, por lo tanto no crece la economía. Un déficit fiscal alto, en parte explicado por el subsidio a las tarifas públicas, que son abismales las diferencias, por ejemplo, que paga la gente en Argentina con lo que paga en Uruguay. Y lo que cierra este equilibrio es una alta inflación, que es la única fuente de financiamiento que tiene el gobierno para financiar el déficit fiscal. Entonces, no tiene más remedio que emitir, no tiene más remedio que subir la inflación y finalmente lo que termina pagando gran parte de esto es con la recaudación que viene asociada a lo que se conoce como un impuesto inflacionario, que es todos aquellos que tienen un ingreso fijo y consumen los precios que están aumentando constantemente. Ese es el equilibrio que ha estado en los últimos 4 años en Argentina. Es una estanflación, digamos, un estancamiento económico, incluso recesivo, con inflación, pero que puede perdurar un tiempo más. De hecho, en los 80 duró mucho tiempo eso. Un tiempo lo tuvimos incluso nosotros. El nuevo equilibrio implica algo que es la clave, y esto es lo que, a mi entender, todas las declaraciones de Macri van para ese lado. O sea, para poder salir de ese equilibrio necesita contar con financiamiento. ¿Por qué? Porque no tiene financiamiento. Están contadas las reservas internacionales. Para el 10 de diciembre se acaba la última. Va a recibir con los bolsillos vacíos la casa. Entonces necesita tener financiamiento externo. Primero, para poder cortar este círculo vicioso. Hoy Argentina, sin financiamiento externo, por más que quisiera, no puede bajar la inflación, porque es la única fuente que tiene para financiar el déficit fiscal, que en parte tiene para financiar los subsidios. Entonces tiene que, la madeja, ¿cuál es la punta de esa madeja? Y la punta es conseguir acceso a los mercados internacionales para poder tener financiamiento. Una vez que se tiene financiamiento, dólares frescos que entran, préstamos del exterior, que tiene muy poca deuda Argentina, puede empezar a tener menos inflación, por lo tanto menos recaudación del impuesto inflacionario, por lo tanto puede financiar todavía algo del déficit que va a ser muy difícil bajar en el corto plazo, porque ya se anunció que no se va a aumentar las tarifas automáticamente, que esto va a ser muy gradual, porque esto obviamente afecta a la inflación, afecta a los que tienen menos ingresos. Entonces para empezar a desatar, para que se entienda, el lío que tiene Argentina es abrir la economía al financiamiento externo. Y ahí se empiezan a explicar todos los problemas que tiene, porque es fácil decirlo, pero después ahí es donde uno, cuando tiene que salir a pedir prestado, cuando uno tiene que ver cómo está la casa ordenada. Eso es lo que te iba a preguntar, con los antecedentes con que llega Argentina, con un default que fue con pagos, terminó cancelando a un 30% prácticamente la deuda que tenía. ¿Cómo se hace? ¿A quién se le pide? Bueno, entonces si uno tiene que pedirle, tiene dos opciones: ir a los mercados internacionales, como ha hecho Uruguay el mes pasado, cuando salió, emitió 1.700 millones de dólares y colocó Uruguay una tasa del 4,25, 2% por encima de Estados Unidos, nada más. Eso para Argentina es utópico, o sea, no puede acceder a los mercados porque nadie está dispuesto a prestarle en las condiciones y ni siquiera puede acceder a los mecanismos institucionales para poder hacer una emisión internacional, hasta que no
arregla la situación con los famosos fondos buitres, que son estos que no entraron en su momento en los canjes de deuda. Entonces, para empezar a buscar financiamiento por ese lado, tiene que solucionar el problema de los fondos buitres. Paso, decís vos, que va por a dar un el lado. gobierno. Y tiene que empezar, ya ha dado señales. El problema es que lo que está diciendo el gobierno actual es que no le va a pagar lo que pide el juez Griesa. Va a pagar una parte, el 80%, porque dice que es realmente el cálculo correcto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es automático, porque no es ir y pagar, sino hay que ir a negociar, a ver si están de acuerdo con esto que le dice el gobierno. Por lo tanto, puede ser que se llegue a un acuerdo, probablemente se llegue, pero no va a ser el 11 de diciembre. Entonces, por ese lado, no es automático el acceso. Probablemente se va a llegar, pero va a llevar tiempo. La otra forma es a través del Fondo Monetario y los organismos internacionales, que tampoco han sido una fuente de financiamiento con Argentina. Y ahí, se puede decir, sí, el Fondo Monetario está para esto, está para financiar a economías que no tienen acceso directo a los mercados voluntarios privados. Pero el Fondo Monetario, lo primero que le va a exigir, y ya esto es clarísimo, es: yo no le puedo prestar a un país que no tiene una cifra de inflación. Y el Fondo Monetario, por lo menos históricamente, pone sus reglas de juego también. Bueno, por eso, exige los pasos al gobierno. Para poder acceder al fondo va a tener que cumplir una serie de requisitos. Los dos básicos es, uno, arreglar el indicador de inflación. Si recuerdan, a principios del 2014 el gobierno actual sacó un nuevo indicador de inflación, duró 5 meses en niveles similares a la inflación a lo que lo calculan las consultoras privadas. Ya en julio del año 2014 se empezó a separar y ha estado en los últimos 2 años, año y medio, persistentemente 10 puntos por debajo de la inflación oficial de la verdadera. Hoy estamos hablando que la privada, la Congreso, como le llaman en Argentina, que es el promedio de la inflación de todas las consultoras privadas, está en 25%, el gobierno dice que hay 14% de inflación. Tenemos una brecha de 10 puntos de diferencia que es inadmisible para tener una economía hoy en el mundo. Eso es lo primero que el fondo le pide, y ya está establecido que se va a trabajar para tener un nuevo INDEC. Y lo segundo, y no es menor, es que no es viable hoy economía con múltiples tipos de cambio. O sea, lo que hoy tiene Argentina tampoco es aceptado, y por lo tanto lo que va a tener que hacer automáticamente, también lo estableció, sacar el cepo, unificar el mercado de cambios y tener un único tipo de cambio como es la normalidad de los países del mundo. Macri que lo va a hacer. Ahora, en últimas declaraciones, no dejó claro cuándo tampoco. Sí, primero dijo que iba a ser el otro día, después dijo que no. Ahí va mucho de la confianza y de las reservas con que se cuenten. O sea, acá se habla de que el gobierno ya empezó a operar, y de acá al 10 de diciembre es clave todas las maniobras que se puedan hacer para asegurarse dólares de esta caja que se le ha acabado. Y ahí hay negociaciones fuertes con los sojeros, que tienen guardado un monto importante de soja almacenada. También hay tire y afloje con los bancos, que se le exigió el gobierno actual liquidar posiciones en dólares a los bancos privados, se los obliga, tienen que vender dólares y darles al Banco Central. Y también por ese lado hay una negociación, un acuerdo para básicamente lo que necesita el gobierno de acá a fin de año es asegurarse un piso mínimo de liquidez de dólares, porque no tiene. Y después, empezar a sentar las bases para acceder a los mercados internacionales, para darle lo que realmente necesita, que es un monto importante de liquidez internacional fresca. Y para eso tiene que hacer los deberes. Recién mencionabas, toda esta situación que vive Macri. La pregunta es, ¿por qué tiene que empezar a meter mano en la economía también? Tiene que ir por todos lados. Está en una especie de limbo, pero se ha mantenido. Tampoco Macri podría empezar a tocar equilibrios que le jueguen en contra en corto plazo, ¿no? Por eso digo que no es posible al otro día sacarlas, por ejemplo, los subsidios a las tarifas, porque aumentaría automáticamente la inflación. Tampoco es posible automáticamente pretender una inflación mucho más baja de la actual, porque no tendría forma de financiar el déficit fiscal. Entonces, por eso decía que para empezar a desenredar esto, lo primero es tener un monto importante de dólares que vengan del exterior, frescos, para tener un financiamiento, para ahí empezar a poder manipular, en el buen sentido de la palabra, las políticas macroeconómicas, para empezar a desarmar la madeja. Ahora, se habla de que, decía que para acceder a los mercados y arreglar con los fondos buitres necesita tiempo, no es automático. Tampoco es automático el arreglar la cifra de inflación, tampoco es automático que el fondo, hay todos unos pasos para que el fondo pueda hacer un desembolso. Entonces ahí se habla incluso de un préstamo puente del Tesoro de Estados Unidos. Se están buscando alternativas para el día que se asuma tener la confianza, que ha sido la palabra más repetida por Macri, tenga sustento en indicadores y fundamentalmente en un colchón de liquidez que hoy no hay. Va a recibir la economía sin un solo peso en la caja. Ignacio, hablemos un poco de cómo debe mirar Uruguay lo que puede pasar en Argentina,
En su momento, cuando Kirchner era presidente, ganó Tabaré Vázquez, el Frente Amplio llega al gobierno, había una confianza de una alineación de ideológica, si se quiere, pero eso que se iba a traducir o se iba a transmitir a todos los sectores, incluso al sector comercial, y terminamos en un lío fuerte con Argentina, de enconos, de trabas, y bueno, y hay quienes dicen las trabas argentinas de hace 4 años son increíbles. ¿Eso se puede dar vuelta? ¿Se puede confiar tan rápidamente en que llega Macri y eso se desarma? Mi visión con Argentina es creo que acá sobredimensionamos el impacto que tiene lo que pasa en Argentina sobre el Uruguay. Esto ha sido una tendencia histórica, pero afortunadamente cada vez lo que pasa en Argentina nos importa menos. Esa es la realidad en Uruguay. Importa mucho más lo que pasa. A mí me desvela mucho más lo que va a pasar ahora en diciembre, si va a subir o no la tasa de la Reserva Federal, o qué está pasando con China, y si este modelo de cambio de crecimiento impulsado por el consumo se termina de consolidar, que es lo que puede pasar en el nuevo gobierno de Argentina. Esa es la realidad, que a la economía uruguaya le afecta mucho más este tipo de variables globales que los problemas que pueda resolver, cómo resolver Argentina. ¿Por qué? Primero porque cada vez le exportamos menos. O sea, el sector exportador, que era un 20% de lo que se producía en Uruguay, se le vendía a Argentina en el año 2000, 15 años después hoy, es menos del 5%. O sea, es solo un 5% de la producción de Uruguay. Es un mercado increíblemente. Cada vez más chico, cada vez más chico, por distintas razones, pero se ha achicado. En la exposición del sistema financiero, que siempre fue muy fuerte. Por ejemplo, en el año 2000, más del 35% de los depósitos en el sistema bancario uruguayo eran de argentinos. Hoy son menos del 10%. Entonces también tenés una exposición bastante menor por el sistema financiero, donde todavía el impacto sigue siendo fuerte, pero ya lo vivimos. Es por el turismo. O sea, hoy en día la variable clave que une Uruguay y Argentina es el turismo. Y la relación que tienen Uruguay y Argentina al turismo viene dada por el dólar paralelo, por el blue. Por lo tanto, el impacto que ya hubo, que fue hace 2 veranos, que fue el verano del 2014, que fue nefasto, fue de las peores temporadas, ese impacto ya lo vivió. Y por más que se hable que puede devaluar ahora, que va a devaluar el tipo de cambio oficial, no va a haber un impacto negativo por el lado del turismo, porque de hecho puede haber un impacto positivo por el lado del turismo, por una ganancia de confianza en Argentina, y porque incluso el dólar oficial el paralelo puede hasta caer en la medida que se junten. Hoy se habla en los mercados que puede ser en torno a los 14 el dólar único en Argentina en un futuro. Entonces estamos hablando que bajaría incluso el dólar blue. En el cierre de la campaña argentina, Scioli insistió una y otra vez en el tema de devaluación y lo que se venía para los argentinos con la devaluación. ¿Cómo ves ese fenómeno? Ahí, cuando ellos hablan de devaluación, están hablando de la devaluación del tipo de cambio oficial, que está en 9 y poco. Ahí de vuelta, o sea, el tipo de cambio oficial en Argentina a nosotros nos afecta por el mercado de las exportaciones de bienes, de lo que Uruguay le vende, autopartes, lo que le vende a Argentina. Por ese lado es muy poco en Uruguay. Sí, hay sectores que obviamente podrán tener mayores problemas, pero son a nivel de toda la economía uruguaya muy pequeños. Y segundo, lo que para la Argentina es clave en la devaluación es cómo se traslada esta devaluación a la inflación. Porque incluso lo que ha pasado en episodios anteriores de la devaluación, como la de enero del año 2014, es que la pérdida que tuvo Uruguay automáticamente en el corto plazo por la devaluación se recuperó en cuestión de meses por la inflación fuerte de Argentina, que hizo volver tan caro como antes de la devaluación Argentina para los productos, para competir con Uruguay. Por lo tanto, va a depender mucho de cuánto es el impacto que se traduce de devaluación a precios, y va a pegar solo a un sector pequeño, que es el que hoy exporta bienes a Argentina, porque el sector importante, que es una magnitud muy relevante, que es el turismo, donde el 60% de los turistas que entran al Uruguay son argentinos, ese funciona por un dólar que ya está en 15. ¿No te parece que vaya a pegar en la temporada, por ejemplo? No va a pegar negativamente por la temporada, puede pegar positivamente en la medida que incluso pueda liberarse el acceso a los dólares y atraer más turistas argentinos. Gracias, Ignacio, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos cerrando por aquí este bloque, volvemos con más después de la pausa.